Hola a todos. Hoy estamos iniciando una nueva estrategia de tinteando.com. Damos el gran salto al podcast de Tinteando sin filtro. Hoy nos acompaña como invitado Daniel Moreno, una persona muy conocida en el sector público en el departamento de Caldas y ha tenido bastante contacto con los diferentes municipios y las comunidades de las regiones. Daniel, bienvenido a Tinteando sin filtro. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy agradecido por este espacio. Este domingo hablábamos en Tinteando con Merlín sobre el próximo presidente de la Asamblea Departamental, o sea, el presidente para el periodo 2026. Decíamos de que todo está aceitado para que sea Jair Álvarez, el diputado del partido Gente en Movimiento, el próximo presidente de la Asamblea. Obviamente esto es una especie de premio de consolación para Jair, porque el diputado pues que se precia tener una gran amistad con el hoy precandidato presidencial Mauricio Liscano, siempre ha querido culminar su carrera política, su vida pública como parlamentario, como congresista, como representante de la Cámara. Esta era la oportunidad, sin embargo, le van a dar como premio de consolación la presidencia de la Asamblea. Y claro está, Daniel, usted que conoce tanto de eso del sector público, quién sabe qué estarán pensando la famosa alianza del restaurante La Leña, de 8 diputados que eligió la mesa directiva de este año y que se comprometieron a que todas las mesas directivas de ahora en adelante serían elegidas por ellos, lo mismo que el señor Contralor Departamental. Entonces, tenemos que estar mucho a la expectativa de qué pasa. Se hablaba de una tercería también con David Len Ramírez, el diputado del partido La Alianza Verde. Sin embargo, todo indica de que David Len no va a hacer puja, no va a empujar, no va a hacer fuerza para esto. No le alcanzó el impulso, pues, digámoslo así, para disputarse la presidencia de la Asamblea Departamental para el próximo año. Y ello, Daniel, con toda seguridad ya se quedó sin asamblea David Lem, porque veo que la lista ya está muy larga y solamente quedaría el periodo del 2027. Ayer también hablábamos en Tinteando con Merlín sobre Aerocafé. Desde el principio del gobierno de Henry Gutiérrez, esta posición la está ostentando un representante del partido Alianza Verde. Sin embargo, el gerente renunció y todo indica que no le será sostenida esta cuota al partido Alianza Verde. Entonces aquí es donde uno se cuestiona, o mejor, donde uno se pregunta cuál es la vocación que tiene Alianza Verde, porque no le respetan las posiciones, les hizo falta, como se dice popularmente, perrenque para salir a defender este puesto que seguramente sería muy importante, o será que ya no tienen gente para colocar y la tienen toda colocada en las diferentes entidades del Estado. También nos causa mucha curiosidad es el tema del proceso para la selección del próximo Contralor de Caldas. Hace 3 años todos conocemos las dificultades que hubo por la sistemática, la estrategia sistemática de presentar tutelas para que el contralor, para que hubiera un contralor encargado y no se pudiera nombrar contralor en propiedad. Y ahora la presidencia de la Asamblea pues acaba de adjudicar el contrato con la institución universitaria que va a ser el proceso para el próximo contralor. Y curiosamente, Daniel, lo hicieron con otra universidad de Barranquilla, ahora se llama Universidad de la Costa. Entonces decíamos ayer de que no deja de ser simpático, curioso, pues si podemos emplear el término. Finalmente Barranquilla queda muy distante de acá, aunque en el periodo pasado hasta la doctora Verónica Llamosa estuvo visitando la rectoría de la Universidad del Atlántico allá, quién sabe a qué, no seamos mal pensados, pero todo dice que varios funcionarios de la gobernación departamental pasada, de la gobernación de Caldas pasada,
estuvo en Barranquilla como haciendo lobby y ya tenemos los resultados. Esperamos que ahora este proceso tenga una suerte muy diferente para que no se vuelva a dilatar en el tiempo y para que el contralor próximo esté en su cargo los 4 años, como dice la norma, como dice la ley. Entonces, queridos amigos, el cargo de contralor departamental es muy importante y por eso todos los caldenses debemos estar alertas sobre lo que está sucediendo, para que ese proceso sea lo más transparente, sea lo más claro y que los caldenses tengan la seguridad de que el próximo contralor será elegido dentro de los mejores. Ahí, doctor Luis Alberto, yo quisiera hacerle la pregunta de por qué este cargo es tan importante, qué representa no solo en términos jurídicos, sino también en términos políticos. No, el cargo de contralor es muy importante en todas partes porque ejerce el control fiscal al Ejecutivo. Entonces, en el caso de Caldas, le hace el control fiscal al gobernador, a los alcaldes, a las personerías, a los consejos municipales y a otras entidades, ¿sí? De ahí que un contralor con mala intención puede arrodillar al funcionario que quiera y de ahí que se necesite tanta transparencia. Pero a ver, Daniel, volvamos a usted. ¿Cuándo se va a dedicar a lo suyo, pues, a lo que realmente, para lo que realmente estudió? Porque pues conocemos a su padre. Daniel es hijo del médico ortopedista Álvaro Moreno, ex concejal de Manizales, una persona muy reconocida en el medio, hijo de la filósofa Jennifer Beragen, ¿sí? Sí. Hijo de la filósofa Jennifer Beragen. Y entonces usted con toda esa formación, con todo ese ancestro, y uno se pregunta, ¿o será que sus jefes no lo han valorado lo suficiente para darle responsabilidades en las que realmente usted se pueda desempeñar? Pues bien, yo ejerzo el derecho todos los días de mi vida. Es la profesión que escogí por encima de los intereses, digamos, de mi familia que esperaban que yo estudiara administración de empresas. Escogí el sector jurídico porque siento que desde ahí puedo transformar más realidades que desde los negocios. Y para mí es un privilegio pues acompañar jurídicamente el despacho del gobernador y otras instituciones en el sector privado, de manera que ejerzo mi actividad jurídica todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Y usted no siente nostalgia ver a su hermano, un alto ejecutivo de un banco en España, a su hermana, una alta ejecutiva de la empresa Coca-Cola, con sede en Bogotá, y usted por acá de contratista público? La verdad es que yo siento que Dios nos ha llamado a servir desde diferentes lugares y a ellos los llamó desde el sector privado y pues han contado con mucha preparación para estar en esos espacios, pero mi vocación de servicio, mi corazón, mis ganas de servir siempre han estado ligadas al departamento de Caldas y pues al final es la historia de cada uno, la biografía. Ellos la entienden, la respetan, la comprenden y aunque no compartan la política de la manera como yo la vivo día tras día, sí, sí entienden que yo aquí soy feliz y que eso es lo más importante en la vida. Como diría un exalcalde de Manizales, Carlos Parras y Fuentes, ¿cuándo piensa dedicarse a trabajar honradamente? Que no sea en el sector público. Todos los días de mi vida me levanto a dar ejemplo, a trabajar con mis principios y valores que me han dado mis padres, mis hermanos, mi familia, y siento que las instituciones las podemos transformar desde adentro honradamente por completo, con una ambición que no rompa el saco. Bueno, decíamos también en Tinteando con Merlín, hablábamos sobre el nuevo secretario de Empocaldas. Curiosamente, Daniel, en los tinteaderos políticos aquí de Manizales dicen que ahora para ser secretario de Empocaldas se requiere haber sido candidato a la alcaldía de Villa María, porque la anterior secretaria era la doctora Tania Echeverry, que fue candidata en las elecciones pasadas, y se acaba de posicionar Leonardo Restrepo,
que ocupó también, que ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones en Villa María. Es como curioso, ¿será que modificaron el manual de requisitos en Empocaldas o qué pasaría ahí? Yo creo que este tipo de nombramientos da lugar a muchas reflexiones. Sin embargo, no todos los análisis concuerdan. No necesariamente esos son los requisitos. Y algo tiene que tener Tania y Leonardo para haber sido seleccionados por el gobernador o por el director de Empocaldas para dirigir la Secretaría General de esa entidad. Claro está que usted sabe, Daniel, de que hay gente muy mal pensada, ¿no? Entonces piensan lo que no es. Bueno, ayer también hablábamos de Rubén Darío Giraldo, mi paisano de Pensilvania, el diputado, que arrancó campaña para Senado con Luis Eduardo Díaz Mateus, un santandereano, conservador, representante a la Cámara actualmente, y hermano de Juvenal Díaz Mateus, actual gobernador de Santander. Juvenal Díaz Mateus es un general de la República, general del Ejército retirado. Entonces nos decía el diputado Rubén Darío que por ello dar en las urnas para Senado, pues me refiero al hermano, a Luis Eduardo Díaz Mateus, como homenaje o por compromiso, por reconocimiento a Juvenal, que hace parte de la reserva activa. Es curioso porque se estaría el diputado Rubén, quien dice que lo acompañaría en este caso, en este cometido, su compañero de bancada Jorge Carmona. Entonces a uno, aquí Daniel, le queda a uno la reflexión, ¿y qué estará pensando? Yo escribí ayer, ¿qué estarán pensando en el cubo, en el electoral cubo? Concretamente, ¿qué estará pensando la representante a la Cámara, Juana Carolina, quien ella ha sido siempre la encargada, la que hace esos acuerdos políticos, la que hace esos contactos, y entonces ahora le salen sus diputados con candidato propio? Y entonces, ¿será que ya no tiene control sobre la tropa la doctora Juana Carolina? ¿Será que estos diputados se le están saliendo de las manos? ¿O será que estos diputados ya aprendieron a pensar por sí solos y no se dejan manejar y no se dejan manipular y no se dejan imponer candidatos? ¿Usted qué piensa, Daniel, sobre eso? Yo creo que la militancia en cualquier partido político en Colombia debe estar basada en el disenso, en el criterio propio, en la proposición desde las bases hacia las estructuras administrativas o directivas. Y en el caso del Partido Conservador en Caldas, que ellos quieran apoyar uno u otro senador, pues es motivo de reflexión para esas directivas que pues ella tendrá que analizar en su momento si lo propio es apoyar esa candidatura u otra que lo represente de mejor manera. Aquí la tiene muy difícil la doctora Juana Carolina, porque el diputado Rubén es su mayor elector y el diputado Jorge Carmona pues también tiene una votación muy importante, muy interesante en el municipio de Villa María. Entonces, ¿qué irá a suceder ahí? ¿Será que estos diputados, ayer me decía el diputado Rubén, que en un 99% está seguro de que él no declinará, él no claudicará en su empeño mejor para apoyar a Díaz Mateus? Y tengo entendido, o nos dicen, que la doctora Juana Carolina estaba adelantando contactos con otros senadores. Entonces ahí se viene un panorama interesante del cual tenemos que estar pendientes, porque quiere decir que la organización política de Juana Carolina por primera vez va a tener varias tendencias. Los diputados van a apoyar a uno para el Senado y seguramente la doctora Juana Carolina a otro, porque a no ser de que la doctora Juana Carolina se acoja pues a lo que dicen sus diputados, que sería la primera vez en la historia que sucede una cosa de estas en Caldas, que el congresista termine haciendo lo que le digan los diputados. Entonces, se viene mucha tela por cortar en este caso los conservadores, donde están conformando una lista para la Cámara que seguramente va a ser muy fuerte. Sin embargo, estos brotes de independencia de los diputados dejan mucho que decir y por lo menos mucho para especular durante el tiempo que viene. Bueno, Daniel, usted que está tan cercano a la gobernación,
¿qué piensa sobre la coalición mayoritaria en la Asamblea? Si es una coalición que le marcha al actual gobernador o qué va a pasar en la elección de la próxima mesa directiva. Yo siento que en la asamblea como tal no hay una coalición mayoritaria y otra opositora, sino que más bien hay diputados que según los proyectos de ley, según los proyectos de ordenanza que se presentan, pues miran qué es lo más conveniente para el departamento, pero no siento que trabajen articulada o coordinadamente, sino que más bien hacen un análisis particular de cada una de las iniciativas que presenta el gobierno y con base en eso pues toman decisiones. La mejor muestra de ello es que con criterio, con respeto, ellos plantean sus diferencias en los micrófonos que tienen, en los periódicos, en la prensa, y pues no sabría bien qué decisión se vaya a tomar respecto a la mesa directiva del próximo año, independientemente del candidato o no candidato pues que se tenga. Lo que siento es que es una dinámica muy propia y que cualquier cosa puede pasar. Esta semana estuvo por acá en Manizales el representante a la Cámara del Valle por el Partido Liberal, Leonardo Gallego Arroyave, quien es candidato al Senado de la República para las elecciones del 2026. Esta presencia de Leonardo Gallego ha sido frecuente aquí en nuestro departamento. La estructura política, la organización política del diputado Jorge Hernán Aguirre lo ha estado acompañando, tienen con ellos una especie de compromiso de acuerdo para votar por él para el Senado de la República y a su vez van a tener un candidato a la Cámara de Representantes, un renglón dentro de la lista del Partido Liberal que entrará a fortalecer la lista, pues, el liberalismo en Caldas. Se habla de que es muy posible que sea Herman Loaiza el candidato de Jorge Hernán Aguirre, el negro Aguirre, el diputado, para la Cámara de Representantes y que sería la fórmula de Leonardo Gallego. Aquí, de cierta forma, pues al representante de la Cámara, Octavio Cardona, le conviene porque asegura pues que la lista tendrá una votación muy importante a nivel departamental, que puede estar ocupando el segundo lugar en votación. Y la pregunta es, ¿será que le alcanza alguno de los otros cuatro de la lista para ganarle a Octavio? ¿Usted qué opina, Daniel? Yo creo personalmente que Octavio tiene un liderazgo muy consolidado, ya fue alcalde de Manizales, es uno de los congresistas, representantes a la Cámara más serios que tiene el país y siento que quien quiera competirle la tiene muy dura. Bueno, y por los lados del Centro Democrático vemos que no han sido capaces de colocarse de acuerdo para conformar la lista a la Cámara de Representantes. Hay un adagio popular que dice, quien espera, desespera. Y estamos ya en el mes de junio, estamos a 8 meses aproximadamente de las elecciones, y este partido que ha tenido tanta trayectoria en el departamento de Caldas, que ha elegido varios congresistas y se encuentra en una crisis interna, en unas disputas que no han logrado consolidar, conformar su lista para la Cámara de Representantes. Ahí está, esta mañana precisamente estaba hablando sobre Karen Suárez, la diputada, quien sin lugar a dudas sería una excelente candidata, sino que parece que en el Centro Democrático hay muchos celos, hay mucho nepotismo y quieren imponer a los delfines tanto para el Senado como para la Cámara. Esperamos que el Centro Democrático defina para ir colocando las cartas sobre la mesa para que vayan quedando claras las diferentes opciones para la Cámara de Representantes en el departamento de Caldas. ¿Y qué sabe Daniel de Gente en Movimiento? Del partido Gente en Movimiento sé que aún se está conformando la lista. Entiendo que la idea es que sea integrada por 2 hombres, 3 mujeres
que representen diferentes subregiones, diferentes causas ciudadanas y, y bueno, espero y les deseo realmente lo mejor. O sea, como todo gente en movimiento, hay que esperar que empieza Mauricio Lescano, sí. No, no realmente, porque yo veo que el líder natural de la organización de gente en movimiento es un líder que escucha a sus bases y seguramente tendrán que pasar muchos tintos para que se tomen decisiones finales que no necesariamente se toman desde una sola dirección, sino que lo que yo he visto es que se escuchan las bases y se toman de manera colegiada. Esta organización de gente en movimiento pues es una organización vertical, donde aunque en teoría se escuchen a las bases, pero en la práctica todos esperan a lo que diga el jefe. Así ha sucedido pues durante todos los procesos electorales y ahora que Mauricio está en su campaña como precandidato a la presidencia de la República, será muy poco lo que el tiempo que le quede para estar en Caldas, para estar apersonándose de temas locales. Y aquí lo que uno se ve es la carencia de una dirigencia regional del Partido Gente en Movimiento que sea capaz de tomar decisiones. Siempre están esperando a que otros tomen las decisiones por ellos, en este caso desde Bogotá, pues, y eso retrasa los procesos electorales en el departamento de Caldas. La gente, mientras que el Partido Liberal ya se sabe que Octavio es candidato, se habla de Herman, en el Partido Conservador se habla de Juana Carolina, se habla de Félix Chica, que ya están definidos que van a ser candidatos, el Partido Alianza Verde, Santiago Osorio. El Partido Gente en Movimiento está pasando algo similar a lo del Centro Democrático. No han sido capaces de conformar esas listas para la Cámara de Representantes y les está cogiendo la tarde porque ya estamos a mediados del mes de junio. Hace unos pocos días, acá en una oficina del Cable, se reunió el senador Guido Echeverry, el representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez, el exdiputado Nicolás Aguilar y el diputado Luis Alberto Giraldo. Esta reunión fue muy simpática porque pues hay una alianza que se está tejiendo entre Juan Sebastián y Guido y una de las propuestas es ser fórmula. Guido aspire al Senado y Juan Sebastián a la Cámara por la circunscripción electoral de Caldas. Sin embargo, la propuesta más simpática que se dio ese día, que se dio, fue cuando le dijeron a Luis Alberto Giraldo que renunciara a su curul en la asamblea y que le conseguían un puesto muy bien remunerado o un contrato muy bien remunerado en Bogotá, en la capital de la República. No hablo de la cifra porque la cifra es pues gigantesca. Yo creo que se iría a ganar más que el presidente de la República y no creo que esos contratos existan pues en una entidad del Estado. Entonces, obviamente las propuestas son para hacerlas. Nicolás Aguilar muy hábilmente lanzó la propuesta porque si Luis Alberto renuncia, él accede a la curul. O sea, es un gana, no es gana, sino gana para Nicolás. Y lo más importante yo creo que es que Juan Sebastián ya está volviendo a pensar en la Cámara de Representantes. Arrancó muy animado con el tema del Senado por el nuevo liberalismo, sin embargo parece pues que el ambiente no es tan propicio, parece que lo que hablaban hace algún tiempo sobre el efecto espejo, según el cual la alcaldía de Bogotá, por tener el nuevo liberalismo, entonces se reflejaría en todo el país y la votación de este partido crecería en todos lados. Parece que eso no fue tanta belleza y todo como que las aguas retomarán su cauce y todo volverá a como estaba. La recuperación de personería jurídica en marcha de cierta forma incidirá en el panorama político de Caldas, porque anima nuevamente al senador Guido Echeverry para aspirar al Senado de la República. Antes, hasta antes de la decisión,
de la Corte Constitucional, Guido estaba sin partido, no se podía acomodar en ningún lado. Ahora ya con En Marcha, con el apoyo de Juan Fernando Cristo, el exministro, pues se le abren unas posibilidades, se le abren unas luces para volver, por lo menos para volver a aspirar al Senado de la República. Y Juan Sebastián también está dejando pasar el tiempo, a uno les dice que aspira al Senado, en sus largas meditaciones debe estar pensando el tema de la Cámara y muchos de sus amigos le dicen que aspira a la Cámara y también está dejando pasar el tiempo y le va a coger la tarde para tomar esas decisiones. ¿Qué opina Daniel? Yo creo que la foto en el afiche de Guido, senador, Juan Sebastián, a la Cámara, si se llega a concretar, es una buena fotografía para el sector alternativo, para el sector de opinión, para el sector académico, para un sector que cree en sus estilos de liderazgo, en sus principios. Y siento que es una buena fórmula, siento que es una buena opción en el tarjetón. Yo creo, Daniel, que de la foto no pasa, porque Juan Sebastián ya no representa a los sectores alternativos de Caldas. Él desde que tomó la decisión de avalarse por el Partido Nuevo Liberalismo, un partido prácticamente de ultraderecha en este país, pues renunció en forma voluntaria a todos esos principios de los alternativos. Ya la parte de los alternativos, las banderas de los alternativos las han cogido otras organizaciones, otros movimientos políticos, que creo que Juan Sebastián, aunque le queden algunos amigos, como el concejal de Manizales, se me escapa el nombre, Darío Arenas en la Universidad de Caldas, pero creo que ya no tiene la misma acogida como la tenía antes. ¿Quiénes representan entonces ese sector de alternativos? No, indiscutiblemente en Caldas ahora, a ver, hay que entender que la organización política de Juan Sebastián es la sumatoria de causas. Entonces están, por un lado, los animalistas, los barristas, la comunidad LGTBI y así simultáneamente otras causas que encontraron un lugar común y por eso conformaron esa alianza para elegir, para sacar a Juan Sebastián a la Cámara. Sin embargo, ello no quiere decir de que sea una estructura sobre que en su totalidad Juan Sebastián la pueda dirigir hacia donde él quiera. Y el verdadero poder de los políticos se mira, es en la capacidad de endoso de votos que tiene. Juan Sebastián, él como candidato saca una votación, pero para endosar es muy diferente. No, jamás va a ser capaz de endosar los mismos votos que él adquiere, que él saca para él. Por ejemplo, los barristas votan por él, los de Manizales Grita Rock votan por él, porque es Juan Sebastián. Si él les dice voten por fulano de tal, X, Y, Z, algunos acogerán el llamado, no todos. Entonces ahí es donde va perdiendo fuerza como grupo político, como una organización decisoria para elegir un representante a la Cámara en las próximas elecciones. ¿Qué opina usted acerca de una posible candidatura de Carlos Mario Marín, Santiago Osorio, que supuestamente Carlos Mario se alejó de la política, pero en 3 o 4 meses hará un anuncio importante en sus redes sociales? No, a ver, yo creo que el tema de Carlos Mario, Daniel, es un tema liquidado por lo menos para estas elecciones. ¿Por qué? Carlos Mario tiene unos problemas jurídicos que debe solucionar primero. Una vez solucione eso, ahí seguramente sí volverá a aspirar. Y ahora personalmente creo que no ha aspirado absolutamente a nada. Esas banderas de la Alianza Verde las llevará Santiago Osorio, que también está enarbolando las banderas de los alternativos, ¿sí? Y de una izquierda moderada, de un centro izquierda en el departamento de Caldas, una opción diferente a las otras listas que son de centro derecha o de derecha, como el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo. El Partido Mira acaba de perder una posición burocrática muy importante en la gobernación de Caldas, y era
la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Renunció la secretaria y se esperaba de que fuera reemplazada por alguien de la misma organización política. Sin embargo, para sorpresa de todos los sectores políticos del departamento, fue nombrada la doctora Tania Echeverry por recomendación directa del gobernador Henry Gutiérrez, y de cierta forma significa que Tania se incorporará a las filas del partido Gente en Movimiento. Sin embargo, lo más importante es que el partido Mira, que era una organización sólida en el departamento de Caldas, ya empezó a presentar fisuras, a presentar grietas. Entonces se dice que María Isabel Gaviria, la diputada, anda por un lado, que Andrés Sierra anda por otro, que Giovanni Londoño, el director regional del partido, pues también tiene su propia agenda. Entonces lo que en otra época era unidad, hoy parece que no es tanto. Y esto se refleja en la posición, por ejemplo, de María Isabel en la Asamblea, cuando ha votado en forma independiente sin tener en cuenta las directrices o las instrucciones de su partido en el departamento de Caldas, y lo mismo sucede en el Consejo Municipal de Manizales. Entonces también es un tema muy interesante lo que se viene, porque todos quieren jugar con el Mira para la Cámara de Representantes. Aquí en el departamento todos, la mayoría de los partidos aseguran de que tienen al Mira ya con ellos. Falta ver si es cierto. Y sobre todo, lo más importante es que no hay un Mira unido, cohesionado ya en el departamento de Caldas, sino que, como lo dije anteriormente, está gritado y prácticamente hay 2 o 3 sectores que cada uno está tirando para su lado. Entonces, Daniel, ¿cuáles son los programas importantes que tiene esta gobernación? Pues, porque en el plan de desarrollo vimos unos muy flojitos, sin ambición, sin obras de gran magnitud para salir a luchar por ellas en el gobierno, ante el gobierno nacional, sino lo normalito. Aeropuerto de Palestina, Miel 2, lo que llevamos hablando hace 20, 30 años. ¿Cuál es esa obra que se puede decir que el departamento de Caldas necesita el empeño de todas las fuerzas vivas para salir a luchar por ellas ante el gobierno nacional? Yo creo que la obra más importante de la gobernación actualmente está en función del aeropuerto del Café, ha sido objeto de debate. Sin embargo, hoy hay una licitación en curso que entiendo ha sido muy transparente, hay 12 firmas interesadas y siento que el gobierno departamental ha salido a defender con su clase parlamentaria los intereses de la región ante el gobierno nacional, que en un principio había dicho que no apoyaría el proyecto de Aerocafé. De manera que al gobernador hay que anotarle esa gestión y abonarle lo que ha hecho por este sector del área metropolitana. De igual forma, hay otros proyectos en el equipo estructurador de proyectos que requieren fase 3 y que requieren la financiación de los municipios. Si bien es cierto, esta es una gobernación con un presupuesto limitado de 144.000 millones para 4 años de libre destinación, 27 municipios, vemos que realmente hay que salir a gestionar, que hay que salir a comprometer recursos con el gobierno nacional, pero también vemos un ambiente nacional muy enrarecido con un gobierno que podría decir uno que implosiona por dentro, lastimosamente, a juicio de uno como ciudadano. No es fácil hacer gestión cuando hay muchos funcionarios en interinidad, cuando hay funcionarios que están más preocupados en defenderse o en atacarse que en hacer gestión por las regiones, y siento que pues es un reto mucho más difícil para los alcaldes del departamento y para el mismo gobernador ir a las diferentes entidades cuando hay esos retos internos de por medio. Usted habla del área metropolitana, eso fue un logro de la pasada gobernación de Luis Carlos Velázquez, y de Aerocafé
el congresista que se empantanó eso fue Santiago Osorio, ¿sí? Aunque todos los parlamentarios caldenses, los congresistas caldenses salieron Atribuirse a esa bandera. atribuirse los méritos, realmente el que lo desentramó fue Santiago Osorio. Sin embargo, Daniel, vemos que en el ambiente no hay un proyecto importante que para que esta gobernación diga el proyecto bandera. La pasada gobernación hablaba del, independientemente si se cumplió o no se cumplió, hablaba del proyecto de vivienda, ¿sí? En otra gobernación se habló de vías. Aquí, ¿de qué podemos hablar? Yo creo que el gobernador de Caldas tiene una gran sensibilidad por la salud. Él es médico y actualmente hay más de 150.000 millones de pesos comprometidos para la remodelación del Hospital Santa Sofía. Y entiendo que se están haciendo gestiones para remodelar o construir otros hospitales en diferentes subregiones del departamento. De manera que adicional a la infraestructura aeroportuaria, los proyectos de salud pues cuentan con el respaldo, la sensibilidad del gobernador y con gestiones efectivas que hoy están caminando. Bueno, el sector de la salud indiscutiblemente sí es muy importante para los caldenses y dentro de las encuestas que se realizan, siempre la salud aparece en el primer lugar como necesidad de en todas las regiones del departamento de Caldas. Esta apuesta del señor gobernador sí es muy importante, el sector salud, porque realmente es una necesidad que tenemos todos los caldenses, especialmente las provincias más alejadas como el Alto Oriente y el norte del departamento de Caldas. Aunque falta mucho tiempo, las elecciones para la próxima gobernación de Caldas serán el 31 de octubre del año 2027 y desde ya se empieza a hablar de precandidatos, ¿sí? Aquí en Caldas tenemos una grata sorpresa de un funcionario que inicialmente nadie daba un peso por él. Me refiero al gerente de la industria licorera de Caldas. Aquí nos aseguraban que superar la gestión de Luis Roberto Rivas era casi imposible al frente de la gerencia de la industria licorera de Caldas. Y vemos como un hombre académico con una sólida formación jurídica como Diego Angelilis Quiseno ha logrado superar con creces los resultados de Luis Roberto. Y toco el tema de Diego porque vengo escuchando sonar ese nombre con mucha insistencia en diferentes círculos políticos de la ciudad y se está perfilando como un serio aspirante, como un serio candidato para la gobernación de Caldas en el 2027. Y la verdad es que ha demostrado muy buenos resultados frente a la industria licorera de Caldas. Partió la historia de esta empresa Orgullo de los Caldenses al lograr la eliminación que sacara el monopolio rentístico de los departamentos a través de un fallo de la Corte Constitucional. Eso tal vez ha sido lo más importante, la gestión más importante que gerente alguno haya tenido para la industria licorera de Caldas. Entonces, esta mañana, por ejemplo, veía al doctor Luis Roberto. Otros hablan de que Luis Roberto como diputado, que lo ha hecho bien, que conoce del tema, que conoce la administración, podría también ser candidato a la gobernación de Caldas en el 2027. Sin embargo, a mí me parece muy simpático el doctor Luis Roberto, porque no volvió a saludar a quienes no votaron por él. Entonces, ¿cómo aspira a ser gobernador o candidato nuevamente si decidió aislar completamente a quienes no votaron por él y a muchos de que votaron por él tampoco los volvió a saludar? O sea que cada día, cada vez se le van menguando las posibilidades al doctor Luis Roberto por esa actitud infantil que asumió como un niño pues bravo, berraco, porque no votaron por él. Eso un político debe saber que en esto uno gana y uno pierde. Y cuando uno se lanza como candidato, uno está supeditado a ganar o a perder. Entonces, el tema de la gobernación de Caldas va a ser muy interesante. Ahí hablamos de dos precandidatos. El doctor Diego Angelilis, de excelentes resultados frente a la industria licorera de Caldas.
del doctor Luis Roberto, también es gerente de la industria licorera de Caldas. Sin embargo, pues Luis Roberto ya lleva 2 quemadas en línea para la alcaldía de Manizales y para la gobernación de Caldas. Tenemos que esperar a ver quién más sale. Lo cierto es de que todo indica que la carrera para la gobernación de Caldas empezará el próximo 9 de marzo del 2026, un día después de las elecciones para el Congreso de la República. Doctor Luis Alberto, y respecto a los últimos sucesos nacionales, ¿qué opina usted de lo que ha sucedido con el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay? Un acontecimiento, pues, para todo ciudadano lamentable. Indiscutiblemente esto es una tragedia, no solamente para el precandidato Miguel, es una tragedia para el país, una tragedia para la democracia, es una tragedia para el niño, para el sicario, es una tragedia para el niño, para la familia del sicario. Aquí lo más importante es de que se logre esclarecer quiénes son los autores intelectuales de semejante atrocidad, porque con toda seguridad detrás de eso tiene que haber gente muy importante para haber planeado eso con tanta precisión, aunque gracias a Dios hasta ahora pues el doctor Miguel Uribe sigue con vida. Sin embargo, sí le hicieron un gran daño pues a él, a su familia, a la sociedad, a la democracia. Aquí la invitación es para que se esclarezcan los hechos, para que no se enrarezca el ambiente electoral en el país y para que podamos desarrollar una campaña política en paz, con tranquilidad, en calma, porque no hay derecho a que nos matemos por política. Dentro de su conocimiento y sus análisis políticos, ¿quién cree usted que puede estar detrás de un atentado tan vil como este? No estamos en un país acostumbrados a la violencia. Aquí la izquierda y la derecha matan y han matado. Aquí la delincuencia común, el narcotráfico, la guerrilla, matan y han matado. Entonces lograr determinar exactamente quién fue, eso le corresponde a las autoridades. Hay algo que me preocupa a mí con este intento de asesinato y es la escalada del lenguaje en las redes sociales. Vemos que los jóvenes se están enfrentando por doquier con insultos, con un lenguaje inapropiado, los mismos dirigentes políticos. Vemos que ya no hay un respeto como tal por las instituciones, por la dignidad de los cargos, sino que por el contrario estos acontecimientos no nos han calmado, sino que antes, por el contrario, han subido los ánimos. ¿Qué opina usted acerca de las recientes declaraciones, por ejemplo, de Juan Manuel Santos, ex Nobel de Paz, o Nobel de Paz, donde nos dice que por favor nos calmemos, que desescalemos el lenguaje, que busquemos la manera de entendernos? No, aquí también hay muchos irresponsables. El día del atentado salieron varios dirigentes nacionales muy importantes a insinuar de que era el gobierno nacional quien estaba detrás de ese atentado o que habían propiciado ese atentado por el lenguaje, por ciertas actuaciones, por ciertas conductas. Eso es muy irresponsable. Aquí lo que tenemos que hacer todos los colombianos es concientizarnos de que estamos en una democracia. En una democracia se pierde y se gana. Y como se dice popularmente, el que gana goza y el que pierde llora. Tenemos que tener la madurez suficiente para que vivamos la fiesta en paz, porque la democracia es una fiesta. Dentro de la gravedad del asunto se decía que los jóvenes menores de 30 años nunca habían presenciado un hecho delictivo de tal magnitud o de estas maneras. ¿Qué opina usted de este mensaje político que se le transmite a la juventud, que se supone hoy está más empoderada para votar y que además de eso se supone que aquí hubo un antes y un después en las reformas del gobierno, en la campaña presidencial que hoy estamos presenciando? ¿Cómo puede afectar esto el panorama o el escenario político? No, pues claro que Colombia lo que nosotros tenemos que llegar es a una madurez política,
a dejar esas peleas intestinas, esos enfrentamientos entre líderes locales, entre líderes departamentales y nacionales, que finalmente termina perjudicando la institucionalidad y a la democracia. Entonces, es llegar a la madurez, es llegar a un entendimiento y una convivencia pacífica aquí en nuestro país. Bueno, yo creo que ya es suficiente por en esta jornada invitarlos a nuestra próxima entrega, donde tendremos un congresista caldense muy importante y hablaremos de todos estos temas políticos de la región, de todos estos temas que tanto nos encantan a los caldenses, porque yo creo que la política es el deporte favorito del pueblo caldense. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad. Daniel, despídase de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos, a Tinteando Sin Filtros por este escenario y esperamos seguir compartiendo con ustedes diferentes reflexiones del entorno político local y nacional. Muchas gracias.